el evento. Empezamos. Sí, ya Guillermo. Sí, ¿qué tal? Mi nombre es Guillermo Oliveto, soy el presidente del GDC Latam, Consejo Global de Decanos de Ingeniería, capítulo latinoamericano. Esto es, esta invitación que le hemos hecho llegar es para el conversatorio Impacto del COVID-19 en la cadena de suministro en Latinoamérica, problemas, restricciones y soluciones, a cargo de Lourdes Casanova y José Luis Ortiz. Acá nos acompaña además Edgar Ramos y Jorge Cabrera Berrios, quien fue de alguna manera el impulsor de este conversatorio que nos parece tan importante para comprender mejor determinadas realidades que tienen que ver con lo que está sucediendo nada menos que en la salud en Latinoamérica. Así que esperamos que el conversatorio sea de su agrado. Esto es parte de nuestro programa que venimos llevando adelante desde hace mucho tiempo, de distintos conversatorios de temas de interés. Así que formalmente damos el inicio. Le paso la palabra a Jorge Cabrera Berrios. Adelante, Jorge. Listo, muchas gracias. Gracias, Guillermo. Gracias a la Conferencia Global de Decanos en el capítulo de Latinoamérica, al IEFIS también, y obviamente a la doctora Lourdes Casanova, a José Luis Ortiz, al ingeniero José Luis Ortiz, a Edgar Ramos, que van a ser justamente quienes van a manejar este conversatorio sobre un tema que nos está golpeando todo el tiempo, entre la primera ola, la segunda ola, la tercera ola declarada, las acciones que hacen los países, las naciones, las regiones para poder manejar el tema, y claro, el aprendizaje en el cual estamos todos metidos, todo el tiempo, todos los días aprendemos algo nuevo de lo que sucede, de lo que debemos hacer, y de lo que suponíamos que era cierto, ahora ya no lo es, y estamos descubriendo nuevo conocimiento constantemente. Entonces, es un entorno en el que la academia se ve enriquecida todo el tiempo con las cosas que estamos haciendo, y el área, las funciones de supply chain, el supply chain management, son aquellas que tienen que reaccionar rápidamente, porque las ideas y las acciones de los estados, los gobiernos, necesitan el soporte justamente de esta línea de conocimiento. Los dejo con Edgar. Edgar, por favor, tú presentas a los expositores y comienza el conversatorio. Muy bien, gracias Jorge, gracias Guillermo, gracias a los organizadores. Es un gusto acompañarlos como moderador en esta conferencia sobre Global Supply Chain en el tema de COVID. Esta tarde en Latinoamérica, ¿no? Nos acompaña la doctora Lourdes Casanova, que es una gran experta en Global Economy, tiene muchas publicaciones, mucha experiencia en temas globales de economía y de negocios, y también en conocimiento sobre Latinoamérica. Es directora del Instituto de Emergentes de la Universidad de Cornell, y bueno, nos va a acompañar esta tarde. También está el ingeniero José Luis Ortiz, tiene toda una experiencia en industria, en compañías muy importantes de México, y está liderando justamente las cadenas de suministro de una marca muy importante de Medistic en México, para Latinoamérica. Muy bien, entonces empezamos con nuestro speaker, José Luis Ortiz. Por favor, adelante. Muchas gracias. No sé si se alcanza a ver mi pantalla o si tengo que hacer algo más para que pueda ver toda la audiencia. Por ahora no estás compartiendo. ¿Ahí la alcanzan a ver? Ahora sí. Pues un gusto a todos, muchas gracias a todos los organizadores de este evento. También gracias a Edgar por la presentación. Efectivamente, nosotros estamos en México, nos encargamos literalmente, Medistic, que es una compañía que
aquí en México le llamamos operador logístico. Somos un operador logístico líder en la industria de distribución de dispositivos médicos y de material farmacéutico en general, de medicamentos, material de curación. Somos de los más grandes en este país. Nosotros manejamos la cadena de suministro única y exclusivamente para el sector salud, y ahora en toda la pandemia del COVID hemos aprendido mucho, no solo a sobrevivir como compañía, pero a movernos dentro de la pandemia para mover insumos para la salud de la pandemia que eviten mitigar todos los efectos que la pandemia tiene, incluyendo vacunas, y también hemos aprendido a defendernos siendo seres humanos y mexicanos que estamos viviendo dentro de la pandemia. Yo les quiero platicar cómo hemos implementado un plan para integrar la capacidad de suministro con la variabilidad de la demanda que genera una pandemia tan impactante como la que estamos viviendo todos. Para que entiendan mi plática brevemente y de manera muy sencilla, yo quisiera decirles que somos una compañía dedicada y especializada en soluciones de altísima complejidad, que en algunos casos no manejamos última milla, nosotros manejamos algo que le llamamos la última yarda, porque llegamos a los pacientes. Y piensen en gente que ha sufrido COVID. Nosotros somos una cadena de suministro que en muchos de los casos entramos a quirófano y entregamos equipos para las operaciones, para las cirugías o para la curación de enfermos. Esto lo hacemos en todo el país, lo hacemos con cientos de pacientes, y el foco de nuestra estrategia en cadena de suministro, donde integramos la variabilidad de la demanda con la capacidad de suministro, lo hacemos a través de un diseño que les voy a platicar y que cómo ha sobrevivido exitosamente en esta pandemia, especialmente acá en México. Somos una compañía muy grande, y hay algunos datos que, solo para decirles que tenemos más de 65,000 SKU, 170,000 entregas, entregamos en todo el país, llegamos a entregar más de 20,000 entregas en un mes. Es algo que es muy interesante, ¿no? Quisiera pasar a los retos que hemos enfrentado nosotros durante la pandemia. El primer reto que hemos enfrentado toda la gente que se dedica a cadenas de suministro, especialmente en México, es el crecimiento de la variabilidad de la demanda. En algunos casos la demanda crece, y es cierto, en algunos casos decrece. Todo lo que tiene, en términos de insumos médicos, en México, todo lo que está relacionado con COVID ha crecido inmensamente, y todo lo que no está relacionado con COVID ha decrecido. Imagínense que a un dentista que no tiene nada que ver con COVID, pues la gente al principio de la pandemia dejó de ir a los consultorios para tratamientos que no estaban relacionados con COVID, por una simple y sencilla razón, que ellos, la mayor parte de los pacientes, temía enfermarse, contaminarse o infectarse por estar en algún lugar como un dentista o alguna operación que podía ser postergada. Entonces, así como todo lo que tiene que ver con COVID en México se incrementó mucho, es 3, 4, 5 veces, y ha ido creciendo exponencialmente, así de la misma manera hemos visto que muchos de los insumos médicos, prácticamente todos los que no están relacionados, y que es la mayoría, 80%, bajaron. La gente dejó literalmente de enfermarse. Debido a las medidas de prevención, dejó de haber enfermedades como conjuntivitis, diarrea, gripa, etcétera. Todas esas enfermedades, su patología y normalmente su tendencia cambiaron. Es increíble, pero yo creo que a muchos de nuestros participantes en esta conferencia habrán dicho esta frase, que es, pues no me he enfermado, ¿no? Este año no me ha dado gripa, o a mí me da dos veces gripa al año, etcétera. Nosotros cambió muchísimo las patologías en México, y básicamente es porque la gente dejó de tener contacto entre sí, dejó de tocar puertas, baños, etcétera,
hubo un incremento en la higiene de las personas y para bien, yo diría, de toda la industria, pues mucha gente dejó de enfermarse de cosas que normalmente el pueblo mexicano se enferma. Y eso hizo que cambiara en mucho la necesidad de insumos médicos. Lo segundo que cambió no solo fueron las patologías y las tendencias y la estacionalidad, sino el miedo a asistir a una clínica, y todo lo que era postergable se postergó. Y lo tercero, todo lo relacionado con la pandemia se incrementó. Estos tres efectos cambiaron la cadena de suministro de insumos médicos para la salud acá en el norte de América Latina. Somos un país muy grande, somos 130 millones de mexicanos. Se podrán imaginar la demanda y el tamaño de los negocios por acá es muy, muy fuerte. Nosotros embarcamos trailers completos, son cantidades en insumos médicos impresionantes, ¿no? Y somos muchos, no solo Medistic, son muchas compañías que participan en la distribución de insumos médicos. Creo que han escuchado que en México el mercado es cerca de 15,000 millones de dólares, es decir, de 15 billones de dólares. Esos son los mercados que manejamos en insumos médicos, y la pandemia cambió todo. Y tuvimos que aprender muy rápido a implementar nuevas cadenas de suministro en base a que la variabilidad de la demanda cambió, la tendencia y los requerimientos de los insumos cambiaron, y tuvimos que empezar a aprender de la nada. Lo primero que hicimos nosotros fue desarrollar modelos matemáticos, nosotros llamamos bayesianos, que aprenden del propio error. Vamos pronosticando, tenemos métodos de pronóstico, entendemos los errores que tenemos en los pronósticos, incorporamos ese error y vamos mejorando. Es decir, que lo primero que aprendimos fue a no generar stocks de seguridad, inventarios de seguridad. No funcionaban porque es tan grande la variabilidad de la demanda que cualquier stock que tengas o sobra mucho o llega a faltar insumos para la salud. Entonces, definimos que más que generar inventarios de seguridad era tener pronóstico sobre la demanda. Es decir, conectábamos a las plantas manufactureras de los principales laboratorios a través de pronósticos que iban aprendiendo de sí mismo, y nos permite proyectar esa demanda, y así las líneas de producción están anticipándose ante las tendencias que empezamos a encontrar con los tres efectos que mencioné. Lo segundo que también aprendimos en cadenas de suministro dentro de la pandemia es que el desarrollo de proveedores. De repente se requerían espacios de almacén de muchísimos metros cuadrados. En México lo medimos como posiciones de tarima, el pallet position, y se empiezan a requerir para poder ir administrando la variabilidad. Entonces desarrollamos procesos de desastre. Acá en México le llamamos un proceso de desastres cuando, imagínense que un almacén por alguna razón desapareciera, tienes que tener procesos y procedimientos para generar esa capacidad de almacenaje y de embarque en muy poco tiempo. Entonces, con esos procesos necesitábamos crecer la capacidad, y aprendimos a tener los portafolios de todos los desarrolladores de almacenes, los transportistas de todo el país, la gente que puede incrementar recursos humanos. Prácticamente en 3 días podíamos estar contratando gente, equipo de manipulación, lo que es material handling dentro de las bodegas, para adquirir en un tiempo récord la capacidad de almacenaje y de distribución. Esto hace, en inglés, yo creo que lo han escuchado, agility. Es tu capacidad de crecer y de crecer, tu capacidad de recepción, almacenaje y distribución de insumos médicos en base a cómo se van presentando las necesidades. Porque al principio de mi plática informé y describí cómo es que las patologías cambiaron drásticamente. También definimos procesos y procedimientos de incorporación para que la gente de nuevo ingreso pudiera aprender. Esto lo aprendimos de Italia. Si ustedes recordarán, en Italia fue de los primeros países que sufrieron la pandemia, y las compañías de logística de la industria de la salud en Italia empezaron a sufrir falta de gente. Yo ahorita voy a hablar de eso.
Y lo primero que aprendimos es que por una o por otra razón te ibas a quedar sin la experiencia técnica y habría que generar algo que en inglés se dice onboarding, pero que serían procesos de incorporar nuevo personal de manera rápida. También invertimos mucho en el escalamiento de las plataformas tecnológicas porque incluyendo este tipo de conferencias y mucho de esta tecnología que ya existía, pues no se utilizaba antes de la pandemia, ya existía, pero normalmente la gente iba juntas, viajaba en avión, se visitaba a su cliente. Nosotros desarrollamos toda una plataforma tecnológica porque no podíamos usar home office. Gente como nosotros tiene montacarguistas, choferes, etiquetadores, inspectores. Toda esta gente no puede hacer home office y yo mismo no podía hacer home office. Así que no existió el home office en las operaciones de cadena de suministro. No había gente en su casa con una buena pantalla como esta, hablando con gente como ustedes. Eso no se puede en las cadenas de suministro, tienes que estar en las operaciones y como éramos considerados por el gobierno mexicano como una actividad crítica, nos permitieron que desde el día primero que empezó el shutdown en México, pues nosotros pudiéramos estar al 100% de nuestra capacidad para poder enfrentar las necesidades de suministro de insumos para la salud. Y por último, como muchas compañías, no solo del sector salud, pero en el sector salud es muy importante, el aseguramiento de los flujos de caja. Era muy importante que mantuviéramos el flujo de caja positivo para poder mantener las operaciones y poder llevar hasta la última yarda los insumos para la salud que todos nuestros pacientes están demandando. Somos una compañía apasionada en asegurar que llega el medicamento o el dispositivo médico, porque en nuestra filosofía decimos que nosotros no embarcamos insumos para la salud, nosotros embarcamos vida, y eso es lo que hemos transmitido y ahora durante la pandemia fue muy importante. Otro de los retos que tuvimos, es un subconjunto del primero, es el ausentismo de personal relacionado con temas COVID. En México hemos tenido retos grandes en olas, esta es la tercera ola, y hemos tenido retos en donde la gente sí se ha infectado y desafortunadamente y lamentablemente han fallecido muchas personas al respecto. Hemos tenido colaboradores que desafortunadamente fallecieron. Y esto es algo que nos hizo aprender a manejar diferente todo el concepto que tenemos con respecto a prevención. Las principales causas por las que de repente ya no tienes gente técnica, porque los trabajos en cadena de suministro de salud no son trabajos como un commodity, es gente que se va especializando durante años porque se requiere de mucho technical expertise para poder enfrentar las necesidades de una cadena de suministro tan compleja como la de la salud. Entonces, no es que ya no tienes a una persona A y la puedes reemplazar con una persona B, sí lo puedes hacer, pero hay curvas de aprendizaje y eso tiene impactos en la eficiencia y el servicio que tenemos con nuestros clientes y en especial con los pacientes. ¿Por qué empezó a faltar la gente? Pues porque se incapacitaba por la enfermedad, porque en muchos casos tienen que asistir a tomar su vacuna, lo cual es una petición. En algunos casos, después de tomar su vacuna, la gente tiene reacciones secundarias y no pudiera trabajar. En otros casos, no solo cuidar a un familiar enfermo, sino también, en muchos casos ha sido que a un familiar está enfermo y no podemos correr el riesgo de que vengan a trabajar. Entonces empezamos a tener muchas faltas ocasionadas por la pandemia. En algunos casos puedes llegar a perder entre el 15 o el 20% de tu capacidad laboral de un día para otro y tienes que tener planes de acción al respecto. ¿Qué afectaciones tienes? Pierdes la experiencia técnica, retrasas la capacidad operativa y te empieza a faltar mano de obra para cubrir especialmente picos de demanda. Los planes de mitigación son mucho más complejos de lo que hoy puedo explicar, pero les voy a dar los más importantes. Al faltarnos personal por todos estos eventos, nosotros empezamos a desarrollar guías documentales para los puestos claves, algo que llamamos en inglés Quick Reference, de manera que nosotros tenemos procesos
tenemos procedimientos, pero también teníamos estas guías rápidas en donde personal que no era experto y no tenía la capacidad técnica para reemplazo, tenemos un sistema de backups, pero que no era suficiente dado que nunca habíamos enfrentado que 20% de la población laboral técnicamente especializada fuera a faltar. Entonces tuvimos que desarrollar mucho de guías prácticas visuales en donde la gente puede operar. Y no hablo nada más de un montacarguista, de un chofer, sino la de la preparación de muchos de los insumos, que es la parte más compleja en la cadena de suministro. Esta matriz de backups, teníamos teléfonos, habíamos contactos, teléfonos, tenemos como en muy pocas horas reconstruir nuestra capacidad de embarque, dado que somos una compañía que embarca los 7 días de la semana, los 24 horas del día. Estábamos entrenando a nuestro personal conforme a un esquema con estas guías, en base a las guías documentales, y nos dimos cuenta que podíamos desde cero, desde nada, tener una persona operativa en menos de 5 días. Podría sonar mucho 5 días, pero para gente que tiene años y años de experiencia, poder tener gente operando rápidamente era algo que nos importaba mucho para no detener la capacidad de suministro que hemos implementado para miles y miles de pacientes en México. Otro de los retos que nosotros enfrentamos fue desarrollar planes de prevención. Y todos han escuchado que en las plantas de manufactura, en los centros de distribución, pues se hace lo clásico, ¿no? Se toman las temperaturas, el gel, se lavan las manos. Por supuesto que se utilizan los cubrebocas, que en México ha sido un aliciente que muchísima gente lo usa, bendito Dios, y todas las reglas que hemos implementado. Pero eso es lo que hace todo el mundo. Nosotros empezamos a entender el problema y vimos cómo lo podíamos solucionar, ¿no? Las afectaciones principales es que las operaciones del día a día pueden hacer que un empleado pueda infectar a varios empleados y si son de la misma área podrías perder mucha experiencia técnica. Y lo segundo era que tienes que gastar, invertir dinero, diría yo, dinero que no tienes en presupuesto en métodos de prevención muy fuertes. Esos eran los retos que teníamos. Los planes que hemos usado para la mitigación de este reto es que lo primero fue modificar la infraestructura de las áreas de trabajo. Imagínense que los centros de distribución que nosotros tenemos son gigantescos, son algunos de 25,000 metros cuadrados, los tenemos en la República Mexicana, y antes de la pandemia la gente se mueve en un almacén, pues como la mayor parte de los empleados que andan en un almacén. Aquí lo que hicimos fueron rutas que permitían que la gente no tuviera contacto entre sí, modificamos los comedores, ampliamos las áreas de comedores, hicimos una serie de situaciones de layout en las oficinas, quienes podían tomar home office, etcétera, para poder mitigar estos eventos. Lo segundo fue establecer esquemas de trabajo vía remota para aquellos que lo podían hacer, que es lo mínimo, menos del 10% de la gente sí tuvo la oportunidad de ir al home office porque no son gente operativa que está en los almacenes, los centros de distribución, y lo hicimos. Nos adaptamos a las medidas gubernamentales que en México fueron muy consistentes y adquirimos todos los equipos que podíamos. Pero lo que más aprendimos en este reto fue el tema de las pruebas. Las pruebas fue algo que una vez que nosotros identificábamos que un área había tenido una persona que había sufrido enfermedad, lo que hacíamos, como han hecho en muchos países, es que teníamos bien documentado la gente con la que había estado en contacto, la persona que había resultado positivo en un examen COVID, y a partir de ahí teníamos control de todos sus empleados, teníamos el proceso para hacer las pruebas, los proveedores establecidos. Esto nos permitió que en las épocas más difíciles, en México lo más difícil estuvo en enero de este año y ahora mismo estamos enfrentando retos de la tercera ola. Los meses más fuertes han sido a principios del mes de agosto y en enero tuvimos también un pico muy alto en la pandemia.
Nosotros resentimos eso. ¿Por qué? Porque teníamos mucho control dentro de nuestras instalaciones, pero la gente, como será en otros países de América Latina, cuando sale de sus centros de trabajo, utiliza el servicio público de transporte y ahí, pues obviamente, las medidas, pese a que el gobierno ha adaptado unos procesos, en mi opinión, muy eficientes, la probabilidad de que una persona se pueda infectar fuera de nuestras instalaciones será muy alta. Entonces, el tener claramente dónde ha estado la gente, el tener claramente con quién tuvo contacto, el tener identificado que si tenía, se reportara rápidamente, que nosotros hicimos un comité, ese comité identificaba a las personas que se habían infectado y hacíamos obligatorio, en el buen sentido de la palabra, la prueba de COVID que tenemos acá en México. Tenemos varias pruebas muy confiables. Identificábamos que llegaba a haber un problema. Un día hubo un problema de 19 personas. Se aislaban y entonces integrábamos toda nuestra capacidad. Les platico esto porque en cadenas de suministro para la industria de la salud, la confiabilidad es lo más importante. La confiabilidad en un proceso en donde imagínense que entregamos diálisis y cuando tú no le entregas su medicamento para una persona con insuficiencia renal a tiempo y en forma, pues el paciente muere. Entonces, nuestros procesos de aseguramiento de la calidad, nuestra prevención contra cualquier obstáculo que podamos tener en entregar los insumos para la salud a tiempo y la vida, como nosotros le llamamos, se han ido perfeccionando. Basamos la mayor parte de nuestra estrategia en que nuestros procesos, nuestros procedimientos siempre están libres de defectos de diseño y de ejecución. De manera que la mayor parte de los procesos que tenemos desde que recibimos insumos internacionales en nuestros almacenes hasta que nos ponemos enfrente, por eso es última yarda, enfrente de un paciente, tienen procesos de prevención, de control estadístico que permiten la confiabilidad. Entonces, sí, efectivamente la pandemia nos enseñó muchas cosas, nos cambió la vida totalmente. El negocio que actualmente yo llevo de cadena de suministro no se parece a lo que era antes de la pandemia. Éramos una compañía completamente diferente. Aprendimos mucho que había que invertir mucho en tecnología. Hemos invertido en plataforma tecnológica, grandes cantidades de dinero, pero que han sido la solución para poder enfrentar algo que no sabíamos. En inglés se dice learning by doing, pero yo les diría que tuvimos que aprender a través de hacer. No conocíamos, no había expertos en cadena de suministro que algún día habían enfrentado pandemias de este estilo. Muchos de ustedes recordarán que en México se enfrentó una situación también pandémica muy fuerte en el año 2009, pero en este año pues era una categoría, algo muy pequeño, ¿no? Una caricatura en comparación a lo que estamos viviendo ahora. Si bien la H1N1 fue un reto grandísimo, no rediseñó las cadenas de suministro como lo ha hecho ahora. Ahora lo que hemos aprendido es a ser inmensamente flexibles. Amanecemos el día y no sabemos a lo que vamos a enfrentar, pero sí sabemos que podemos irnos adaptando a lo que nos va enfrentando los nuevos retos de la pandemia y adecuar nuestra cadena de suministro a cientos, miles de pacientes que surtimos. Y bendito Dios, al día de hoy podemos dar buenos resultados que hemos podido conectar esta nueva cadena de suministro que nos ha requerido una pandemia que nadie en el mundo esperaba. Todos los días seguimos modificándonos y reinventándonos para poder ser eficientes ante una necesidad tan grande de salud que hay en países del tamaño de México y con las necesidades que ustedes se podrán imaginar. Que muchas gracias por su atención y si hubiera alguna pregunta, con mucho gusto. Bueno, viene la presentación de la doctora Lourdes Casanova.
Puedes ponerla como presentadora. Ok, ahí está, presentadora. ¿Tu micro está apagado, Lourdes? Ok, ¿pueden ver mi pantalla, por favor? Sí, adelante. Gracias. Entonces vamos a ver. Entonces, lo primero, bueno, muy interesante la presentación de anterior porque explica en un caso muy concreto los retos de cómo, o sea, los retos que la pandemia ha puesto a todos nosotros para que hemos tenido que todos ser flexibles y ágiles. Puedo decir lo mismo en educación. Sí habíamos utilizado alguna vez Zoom, nosotros en Cornell utilizamos Zoom, sobre todo sí lo habíamos utilizado, pero definitivamente no a este nivel, y yo nunca había dado clases, había dado presentaciones por video streaming, pero nunca había dado una clase entera con, recuerdo los últimos días antes de que cerraran Cornell en febrero del 2020, en marzo, principios de marzo, que fue realmente, todos nos tuvimos que adaptar, o sea, todos tuvimos que ser ágiles, flexibles y aprender muy rápido cómo dar las clases y cómo adaptar el material que teníamos para una clase presencial, cómo adaptarlo a una clase en línea. Fue realmente todo un reto. ¿Ven mi pantalla o no? Sí se ve, sí se ve. Ok, gracias. Porque yo me veo a mí misma. A ver, sí, ok, bueno. Entonces, yo soy directora del Instituto de Mercados Emergentes, que se creó con la intención de traer el mundo a una escuela de negocios como la de Cornell, se llama Johnson, traerlo porque las escuelas de negocios se focalizan sobre todo en Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene las mejores empresas, más innovadoras, con mejor tecnología y con mejores criterios de gestión y métodos de gestión. Entonces, nos focalizamos en todas las escuelas de negocios, en Perú, en el TEC de Monterrey, en EGADE, en el TEC de Monterrey o cualquier otra, en estudios de caso de empresas de Estados Unidos, alguna europea también hablamos, japonesas también, pero olvidamos el mundo emergente. Y evidentemente con el auge de China, pues se estaba convirtiendo en algo urgente también traer el conocimiento de esos países a las escuelas de negocios. Entonces, esa fue la intención al crearlo. Y luego, actualmente, lo que estamos haciendo, esta es la misión, lo que estamos haciendo es educación, o sea que hay como más o menos un 10% de la clase, de la clase que se gradúa con un MBA, que está interesada en mercados emergentes. Hacemos una conferencia, que es el evento más importante del instituto, el primer viernes de noviembre, y luego publicamos un informe en el que colaboramos con ninguna escuela de Perú, pero colaboramos con Universidad de los Andes en Colombia, el TEC de Monterrey, la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Wuhan, de todas, la de Wuhan. Empezamos a colaborar antes de la pandemia y recuerdo que durante la pandemia estuve llamando porque, como sabéis, el lockdown en China fue de los más estrictos y yo llamaba a la pobre profesora que estaba realmente en un apartamento muy pequeño, encerrada, sin poder salir, y estuvimos hablando de la situación. Y sí, la Universidad de Wuhan también colabora con este informe. Entonces, y luego hemos publicado 5 informes hasta ahora y varios libros. Primero sobre el auge de las empresas chinas, y también, aquí también está, se puede descargar gratuitamente de este enlace. Aquí están todas las escuelas con las que hemos colaborado, que son muchas, y aquí los autores. Y este año, hace unos meses, en pleno también online, estuvimos trabajando durante un año, de nuevo, investigadores de todo el mundo, estuvimos colaborando en este libro que se acaba de publicar sobre innovación, y realmente acabamos de tener un ejemplo claro de innovación en México y cómo han innovado en las cadenas de valor. Entonces, lo que yo voy a hacer en esta intervención de hoy es hablar de cadenas de valor a nivel general del mundo, porque ¿qué ha pasado durante la pandemia?
empezó a pasar ya con el presidente Trump, que, y probablemente Estados Unidos, o sea, en el péndulo de la globalización probablemente habíamos ido demasiado hacia un lado, donde se habían creado cadenas de valor a nivel global muy eficientes. Estoy segura que la mayoría de los insumos médicos que distribuye Meditech vienen en su mucha mayoría, bueno, no lo sé exactamente, pero me imagino en gran mayoría de China. Entonces, en esa priorización que se ha hecho hasta el extremo de eficiencia, nos encontramos en la situación desde España a México, a Perú, a Brasil o a Estados Unidos, en los cuales no teníamos suficientes tapabocas. Soy española y en España le llamamos mascarilla. No teníamos suficientes tapabocas, no teníamos suficientes ventiladores, no había suficiente paracetamol. Aquí en Estados Unidos, o sea, lo primero que dijeron es que lo primero que había que tomar era, primero dijeron ibuprofeno y el ibuprofeno se acabó. Luego dijeron que ibuprofeno no, paracetamol, y el paracetamol se acabó. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ingredientes primarios de este tipo de medicamentos vienen de China y luego los genéricos en gran parte desde India. Entonces, evidentemente, estas cadenas de valor a nivel mundial, donde se había priorizado la eficiencia, realmente se han empezado a cuestionar de una forma radical, primero por el presidente Trump y luego por el presidente Biden, que ha continuado una política similar. Entonces, lo primero que hemos visto en esa reconfiguración, yo lo que quería comentar es que en realidad México ha ocupado un papel, con todas las maquilas, ha ocupado un papel bastante importante en este outsourcing que ha habido, sobre todo en la industria de automóvil, y que NAFTA, de alguna manera, el Tratado de Libre Comercio, NAFTA servía como un framework, como una umbrella, como un paraguas en el cual se producían este gran outsourcing que fue México. Y realmente esto, si miramos, esto fue muy bueno para aumentar las exportaciones de productos manufactureros de México y menos dependencia de commodities, de recursos naturales. La economía peruana, chilena, dependen del cobre, la mexicana, brasileña, colombiana y Ecuador también y Venezuela dependen del petróleo. Entonces, en los vaivenes de los precios arriba o abajo, pues evidentemente se sufre mucho y con algo de que no se puede controlar. Ahora lo que está, el precio del cobre en particular ha subido mucho y esto debería ayudar y está empezando a ayudar a las economías chilena y peruana, donde el cobre ocupa ese papel tan central dentro de la economía. Pero la idea de cualquier economía que quiere seguir creciendo a medio y largo plazo es de quitar parte de esa gran dependencia que se tiene de las commodities y definitivamente en el caso de México lo que pasó es que sigue dependiendo del precio del petróleo, pero entonces pasó a depender de Estados Unidos. Y entonces empezó, lo que hicieron es a nuevos acuerdos de comercio que funcionaron no tan bien con Europa y con Japón. Y entonces también se había creado como una especie de desánimo dentro de México de que los revenues que tenían del petróleo aún seguían siendo muy importantes como una fuente de ingresos para el gobierno. Y luego otra cosa que había pasado en esa parte de la cadena de valor en la que se había priorizado la eficiencia, se había olvidado la innovación. O sea que lo que está pasando ahora es que todas las empresas que manufacturan para el sector del automóvil en Estados Unidos, lo que sucede es que están para el coche tradicional, Ford y otros, en cambio, menos para Tesla. Entonces, aún hoy, se sigue priorizando la eficiencia y eso realmente en un momento que se están cuestionando este tipo de cadenas de valor que dependen tanto de la eficiencia y que además ahora ya no se habla de eficiencia, sino de flexibilidad y de resilience. Quiere decir que en un momento de una catástrofe como la que aún estamos viviendo, en estos momentos COVID aún no ha terminado,
Entonces, en ese, las cadenas de valor se tienen que reorganizar y esa dependencia tan extrema de Estados Unidos, perdón, de China, se está revisando y definitivamente en este país, de una forma clara, está todo el día en media, en discusiones en la universidad y en todas partes, como tenemos, de hecho tenemos una clase en el programa de MBA que refleja esto, cómo cambiar las cadenas de valor de eficiencia a resilience. Entonces, lo que está sucediendo, mientras de nuevo, esto es todo muy reciente, no sabemos las consecuencias que van a tener a largo plazo, pero estamos viendo una regionalización. China, en medio de la pandemia, lideró un acuerdo de libre comercio con todo Asia, donde todos los países se unieron, excepto India, por varias cuestiones. Una, por la cuestión de proteccionismo, que en general la economía de la India se considera bastante proteccionista de sus propias empresas, y otra también por esa gran rivalidad que India tiene con China. Pero en el acuerdo se dejó una puerta abierta a India y le dijeron, si quieres unirte, haremos fast track. Y ahí se unieron todos los países de Asia, incluidos países que son tradicionalmente socios de Estados Unidos, como Japón o Corea. Otro acuerdo que también ha tenido lugar y que también se ha implementado en enero de este año, definitivamente en la pandemia, es de African Continental Free Trade Area. O sea, todos los países, excepto uno en África, han firmado por primera vez un acuerdo de libre comercio que se ha empezado a implementar el 1 de enero del 2021. Eso quiere decir que estamos yendo a una regionalización. La Unión Europea, por supuesto, pero luego otra cosa que ha sucedido muy interesante es que el presidente Trump, a pesar de toda la retórica contra México, contra la inmigración, etcétera, renegoció, y bueno, fue la renegociación tan importante que el presidente AMLO en los últimos meses de presidencia del presidente Trump fue a la Casa Blanca a firmar y a lanzar ese nuevo acuerdo de libre comercio. De nuevo, regionalización. México continúa casándose con Estados Unidos. Y otra cosa también que ha sucedido durante la pandemia y que ha pasado algo inadvertida es que desde noviembre del 2020 México se convirtió de nuevo, fue un título que tenía hasta el 2003, hasta que China entró en la Organización Mundial de Comercio, México se reconvirtió en el primer socio comercial de Estados Unidos. Estados Unidos sigue comerciando mucho con China, sigue comerciando con un gran déficit, pero su mensaje es antagonista con respecto a China y una retórica algo antagonista con México en algunos aspectos, pero en cuanto a comercio, claramente a favor. Y aquí yo diría, y llamaría eso a la oportunidad para Latinoamérica en esa reorganización de las zonas de libre comercio y también la necesidad, y de nuevo, de todos los presidentes, el presidente AMLO lo acaba de decir, quizá deberíamos volver a unirnos, a pesar de que ha firmado el acuerdo con Estados Unidos, con toda Latinoamérica. Y evidentemente estas regionalizaciones hacen ya, es mucho más fácil entrar en Guatemala desde México que desde China definitivamente, en momentos de pandemia, en momentos de grandes catástrofes, en momentos de desastres, el comercio que es cercano, y cada vez se habla más de nearshoring, es mucho más flexible, hay menos interrupciones, también las hay, pero muchas menos cuando te refieres a un acuerdo comercial regional, y eso es lo que está pasando. Quería hablar un poco también de que, aquí se habla muchísimo de cómo esto va a suceder, de que vamos a tener, se va a ir parte de todo el offshoring que se ha hecho en China y que todas las barreras para el libre comercio que está poniendo y las sanciones de Estados Unidos contra China, que va a hacer que todo esto va a volver en parte a México, y hemos visto ya, por ejemplo, Foxconn, que es el proveedor principal
una empresa con 1 millón de empleados, el principal proveedor de iPhone, de Apple, para los iPhones. Entonces, ya se movió a México hace unos años y sigue expandiéndose y sigue haciéndose fuerte en México por esta misma tendencia. Pero vamos a ver esto en entonces voy aquí a saltarme un poco a esta, porque por el tiempo que tenemos. Entonces, a ver, aquí lo que hicimos un ejercicio de comparar salarios mínimos en Alemania, Japón, Corea, Estados Unidos, China, Brasil, México y la India. Entonces, aquí hay varias lecturas de estos datos. Comparamos el salario mínimo, el precio de la gasolina y el precio de la electricidad por países. Esto lo hicimos porque estos tres son los componentes de un 80% del coste de un producto. Entonces, hay varias lecturas de este gráfico. Una, es decir, los costos en China están aumentando, pero China sigue siendo competitiva. Segundo, Brasil y México, y está sucediendo como lo acabo de comentar, tienen una gran oportunidad en esta reorganización de las cadenas de valor para hacerlas más regionales. Sí tienen una gran oportunidad porque sus costes son muy competitivos. Pero esta mañana estaba dando clase a un grupo de ejecutivos de la India. ¿Y cuál era el tema principal? El tema principal era decir, India se está posicionando y ha lanzado una campaña que se llama Make in India, o sea, manufactura en la India. Y India tiene mucha experiencia en outsourcing, en temas de servicios, de IT, servicios de medicina, etcétera. Y entonces China es el tema de la clase y el optimismo de la India, además de que vamos a ver qué pasa con el COVID, pero justo antes de esta última ola, India se estaba posicionando como el país que iba a crecer más este año, más de un 8%, mientras que el crecimiento para China es como de un 6%. Entonces, la India, todas las empresas están diciendo, India va a ser el lugar que se va a elegir para, o queremos que se considere, para un gran centro de manufactura del mundo en esa reorganización. Y cuando hablamos con ejecutivos de Brasil o de la India, también hago lo mismo. Pero definitivamente hay competencia en esa relocalización y en esos nuevos centros de manufactura que van a aparecer, y definitivamente Vietnam ya lo sabemos, Bangladesh en textil, etcétera, sí se están posicionando como centros de manufactura global. Otra lectura es que cuando solo se compite a nivel de coste, aquí vemos los costes de Corea del Sur o de Alemania, los dos países, grandes países exportadores, todo no es el coste. También es, como es el caso de Alemania, por ejemplo, Alemania tiene uno de los más altos productividad por hora por trabajador. Sí, el coste de Alemania es carísimo a nivel de salario mínimo, pero por otra parte, Alemania tiene también la productividad por hora más alta del mundo. Eso es lo primero. Segundo, por último, otra lectura, y también contestaría las preguntas que queráis, otra lectura de esto es también que los gobiernos apoyan de una forma que no vemos en Latinoamérica. Los gobiernos apoyan en China, en Estados Unidos, en Corea, en Japón o en Alemania, apoyan a su sector de negocios, a su sector privado, lo apoyan de una forma, su diplomacia lo apoya, y esto sucede menos en Latinoamérica, y por eso Latinoamérica, excepto México, aún no se ha posicionado como un centro de manufactura a nivel mundial. Voy a saltarme esto porque aquí lo que hicimos fue un ejercicio de comparar el apoyo del gobierno a la expansión de las empresas. Hicimos una comparación entre China, Corea y Brasil. O sea, el apoyo está clarísimo en Estados Unidos y en Europa, pero el apoyo en países emergentes no se había visto como
como se ha visto en estos tres casos. Brasil desde el 2014 apoya menos a su sector privado, pero hasta el 2014 Brasil mantuvo su banco de desarrollo que apoyaba con créditos blandos la expansión de sus empresas. Entonces, otro de los temas que me han pedido que hable un poquito es este Brasil y Latinoamérica en este mundo post-COVID. A ver, lo primero, en el último año en el informe hicimos un estudio de los países emergentes en los últimos 10 años, del 2010 al 2019. Los países emergentes, sobre todo Asia, voy a poner el ejemplo de Bangladesh, o hasta hace poco uno de los países más pobres del mundo, o Vietnam, lo mismo. Los dos han tenido un desarrollo espectacular, pero también Filipinas o Indonesia. Entonces, en general, un gran desarrollo de los países emergentes desde el 2010, comparamos datos, hasta el 2019. Incluso hicimos un ranking dando estrellas y definitivamente Bangladesh, como he dicho antes, una de las grandes historias de éxito. De hecho, el Banco Mundial lo ha movido de low income a low middle income en su última clasificación. En Latinoamérica la historia es un poquito diferente por varias razones. Una, porque desde el 2014, y no digamos durante la pandemia, el famoso abril donde los precios del petróleo pasaron a negativo, es decir, las empresas tenían que pagar para que se les llevaran el petróleo y para poderlo almacenar. El lunes negro, creo que fue un lunes, excepto, o sea, no solo que cayeron durante en marzo-abril del 2020, que fue un desastre, sino que habían estado cayendo durante los 5 años. He dicho antes que Latinoamérica sigue dependiendo, si miramos las exportaciones, de materias primas. Entonces, en Latinoamérica la caída ya empezó 2014, 2015, ya se habló antes de la pandemia de la media década perdida. Y también una caída en el comercio a nivel mundial. Sí sucedió esto, entonces, de los países que más sufrieron, y además, la pandemia afectó, por razones que aún no están claras, de una forma desmedida, tanto en mortalidad como en número de casos, no digamos a Perú, pero también Chile, también Brasil, fueron países a los que les afectó. De nuevo, aún no tenemos una explicación médica, científica de por qué sucedió eso, sino que no se sabe bien por qué, que si la gente vive muy aglomerada también viven en otros países y no sucedió lo mismo, si los países sufrieron mucho y también con eso cayó la actividad económica. Entonces, también en estos 10 años, y he hablado estos nuevos acuerdos de comercio, y también se crearon muchas veces bajo el liderazgo de China nuevas, solo que pasó China y otros países, Brasil definitivamente, pedían una voz mayor dentro del FMI. Como el FMI no se lo dio, crearon nuevos organismos multilaterales, el Asian Investment Infrastructure Bank, AIIB, y luego el New Development Bank, que por cierto, basado en China, en Shanghai, pero el presidente actual es un brasileño, y sí, uno de los primeros grandes préstamos que dio fue a Brasil. O sea, como es el New Development Bank, es el banco de los BRICS, entonces lo que hacen es financiar a los BRICS y turnan a los presidentes de los diferentes países del BRIC. Y luego también vimos el gran lanzamiento del BRI o del OBOR, que le llaman la ruta de la seda. Y luego ya he comentado también este acuerdo de libre comercio en África. Yo diría, a mí siempre me gusta terminar con, y luego aquí está cómo los países ayudaron, o sea, siempre se ha ayudado, y tenemos aquí a Perú, cómo los países emergentes ayudaron. Okay, esto fue creo que lo hicimos, me parece que fue en diciembre del 2020, pero esto está cambiando constantemente. Como sabéis, ahora el presidente Biden ha lanzado ese gran proyecto de infraestructura que uno diría que también está relacionado con el COVID, directa o indirectamente, pero sí, todos los países,
todos los países, y Perú no se quedó atrás, ayudaron mucho durante la pandemia a los gobiernos, y el FMI, que en algunas otras crisis había sido, como decíamos, parte del problema y no de la solución, esta vez fue muy proactivo y dijo, vamos a ayudar a extender líneas de crédito, a pedir a los países que perdonen la deuda o la reestructuren, y de ahí también Latinoamérica se quedó como en el medio, porque no es de los países más pobres, entonces se amplió muy recientemente, o parece que se ha ampliado muy recientemente, perdón a la deuda o reestructuración de la deuda también a países de income, a países de economía media como Perú, Brasil, México, etcétera. Entonces, varias cosas. Una, y querría terminar aquí, ¿cuán rápido? Esta es la gran pregunta. De nuevo, muy global. ¿Cuán rápido van a cambiarse y van a reestructurarse esas cadenas de valor? ¿Cuán rápido? Hemos visto un ejemplo excelente de Meditech, de la agilidad que han tenido, del aprendizaje que han tenido para adaptar la cadena de valor a nuevas necesidades médicas y a otras necesidades médicas urgentes relacionadas con la pandemia. Y han logrado hacerlo, y de nuevo, enhorabuena, porque realmente esto no es fácil. Hay que aprender, hay que poner muchas horas y hay que sacrificarse en muchos casos. Entonces, ¿cuán rápidas las cadenas de valor a nivel global se van a reestructurar? ¿Y quién va a salir beneficiado? He dicho, sí, Latinoamérica, y bueno, de hecho México está beneficiándose de esa reestructuración, pero también Brasil quiere, y también Latinoamérica, Sudamérica quiere, otros países también. Lo primero es que no tan rápido. Esa es mi opinión. Hay muchas opiniones al respecto. Hay cantidad de artículos de prensa, de artículos académicos, de libros que hablan de esto. No tan rápido por varias razones. Una, es caro, y también hemos oído en Meditech cómo tenían que invertir recursos para hacer onboarding rápido, para cambiar la forma que estructuran sus almacenes, para enseñar y todos aprender del proceso. Estos procesos son muy caros en un momento en que las empresas en muchos casos han sufrido con la pandemia. Entonces, ¿cómo cambiar a ese nivel global? ¿Cómo cambiar de proveedores de China a México, de China a Brasil, de China a la India? Eso es carísimo, esos procesos, y lo hemos visto en el ejemplo de Meditech. Entonces, de nuevo, las empresas no están en un momento como para hacerlo tan rápido. Segundo, es que investigamos en los últimos 10 años dónde invertía más China y dónde invertía más Estados Unidos a nivel de Greenfield, no M&A, no Mergers and Acquisitions, sino Greenfield. Y los datos demuestran que China en los últimos 10 años de forma total ha invertido donde más en Estados Unidos. Y lo opuesto también es cierto. Su principal proveedor de inversiones de Greenfield ha sido Estados Unidos. Y sorprendentemente lo mismo sucede en Estados Unidos. En Estados Unidos el país que invierte más es China, y Estados Unidos donde invierte más es en Latinoamérica. Entonces yo querría quizá pasar ya un poco y terminar un poco y decir, ¿qué va a pasar? Lo primero, yo diría porque definitivamente Latinoamérica tiene una oportunidad ahí. Entonces, si tiene una oportunidad, tiene que decirlo. Hay una parte de imagen de marca que tiene que hacerlo, tiene que decirlo, porque hay mucha competencia, y definitivamente India, con la escala que tiene, lo es, y tiene un coste los costes son bajísimos. Pero sí, en el sector de servicios tenemos ya las empresas, y menciono aquí Softec en México, Stefanini en Brasil u otras, Chile también, pero de nuevo, ahí están las compañías de la India que se han posicionado muy bien en este sector. Pero también tenemos otras cadenas de valor, y hemos visto aquí Meditech en salud, en software. Luego, también los países tendrán que construir su capacidad de innovación y su capacidad de manufactura.
y políticas que en la mayoría de los países americanos, la mayoría de los países latinoamericanos tienen un Invest in Brasil, Invest in Sao Paulo, Invest in Chile, Invest in México. ¿Cómo se llama aquella organización que el presidente AMLO, ¿cómo se llama? Ese banco que promovía las inversiones, ahora no recuerdo el nombre. Entonces, definitivamente las políticas para atraer inversión extranjera están ahí, se tienen que continuar, pero ¿qué pasó con Intel? Intel, Costa Rica, realmente hizo de todo para que Intel pusiera una de sus manufacturas en Costa Rica, pero cuando las cosas fueron menos, dos cosas, cuando se terminaron todas las ventajas impositivas, Intel se fue de Costa Rica y se fue a Malasia, donde le ofrecieron mejores condiciones. O sea que hay que tener también en cuenta de que a veces no tienes que ofrecer tantas ventajas porque la empresa, en cuanto las ventajas se va. Y luego también tienes que formar a tus trabajadores. La cantidad de trabajadores que hay en la economía informal en toda Latinoamérica. Se habla de que 40-50% es economía informal. Personas que venden comida en la calle, que limpian en la calle, que trabajan en el servicio doméstico. Esos trabajadores los tienes que formar para poder que se incorporen a la manufactura. Entonces, definitivamente hay oportunidades, pero para que esas oportunidades se hagan realidad hay que trabajar conjuntamente los gobiernos y el sector privado y definitivamente tienen que ver la necesidad de que el gobierno y el sector privado también tiene que jugar un papel. Y quería terminar que en cuanto a la imagen de marca, aunque sí, últimamente, que ese es otro tema, ha habido mucha inestabilidad política en toda Latinoamérica y definitivamente Perú es un caso clarísimo, pero yo diría que me gusta siempre terminar con algo positivo y yo creo que la campaña de imagen de marca de Perú fue excelente y yo creo que Perú se posicionó. Yo organizo un viaje con los MBAs de Johnson a Colombia y muchos se quedan el fin de semana para ir a Machu Picchu, para ir a cenar a los buenos restaurantes de Perú. La cocina de Perú, el turismo en Perú se benefició muchísimo y yo creo que esto debe continuar. Lo voy a dejar aquí y vamos a dejar tiempo para las preguntas. A ver si... ya. Muy bien, vamos al panel de discusión. Tenemos a José Luis de Medistec y Lourdes Casanova, que nos acaba de dar los dos una excelentes y muy profundas experiencias en sus cadenas de suministro y en su conocimiento de las cadenas de suministro. José Luis, justo estamos hablando de las personas. Quería que nos comentes cómo están haciendo en Medistec, digamos, o qué recomiendas para las empresas latinoamericanas prepararse para este futuro que ya no va a ser centrado en costos, ¿no? Debería ser centrado en sistemas ágiles y de flexibilidad, pero las personas no son las mejores quizás. ¿Cómo lo prediccionas esto? ¿Cómo se puede mejorar esta parte? Los profesionales de supply chain. Muchas gracias, Edgar. Yo aquí mi recomendación a todas las empresas que están en América Latina y que van a empezar a enfrentar, como nosotros hemos enfrentado, igual que ellos, todos los retos que el COVID nos va presentando. Lo que nosotros hemos aprendido es a no depender de nombres y apellidos. Para nosotros la gente es muy importante. La gente siempre ha sido el pilar de la compañía. Pero tenemos que entender que en estas épocas, gente importante que tenemos con nosotros pudiera no estar por la situación que ustedes consideren apropiada, ya no con nosotros, por muchas cosas. Lo que hemos aprendido y lo que yo le pudiera recomendar a todas las empresas es que la dependencia debe de ser de infraestructura, de procesos, de procedimientos, de tecnología, de un know-how que no dependa
de nombres y apellidos. Esa sería mi principal recomendación. La segunda que yo pudiera transmitir es que efectivamente este no es un tema de costos, de reducción de costos, de solamente manejar el flujo de caja, de retorno sobre la inversión de capital, pero lo que yo creo que sí es muy importante es, en América Latina está demostrado que las empresas que sobrepasan las expectativas de sus clientes en todos los sentidos, crecen, progresan y han sido altamente exitosas. Por lo que yo les diría una sola cosa a las empresas en América Latina que nos acompañan. La idea no es crecer un negocio doble, triple, hacerlo 5 veces más grande. Eso es una consecuencia. El verdadero objetivo es ser el mejor en lo que haces, ser un apasionado, tener la determinación en ser el mejor en tu área. Y creo que eso es lo que las empresas latinoamericanas tienen que hacer en los próximos años, Edgar. Muchas gracias por la pregunta. Perfecto. Muy bien, Lourdes, me impresionó o nos impresiona, digamos, Bangladesh o el caso de Vietnam, digamos, siendo países como hace 20 años, por decir, igual en la situación como estamos en Latinoamérica, muy pobres, y ahora son tremendas potencias que trabajan con grandes economías. ¿Cómo, a partir de esa perspectiva, digamos, de crecimiento de estos países, cómo eso podría trasladarse en Latinoamérica? ¿Qué tendrían que hacer, digamos, las compañías peruanas para incorporar esas buenas prácticas, esas estrategias de estos países para estar alineados a las cadenas globales que lo comentas? A ver, varias cosas. Lo primero, estos países son grandes a nivel de población. Bueno, a ver, Brasil tiene 210 millones, o sea que probablemente es Bangladesh, lo digo de memoria ahora, y es mi segunda presentación, como digo, he pasado toda la mañana con un grupo de ejecutivos de la India. Yo creo que Brasil tiene 210, México 130, Bangladesh creo que está como en los 180, 190 y Vietnam creo que más o menos 90, 100 millones. Yo creo que ha habido, a ver, varias cosas. Una, como sabéis, se habla mucho de la trampa de los países de middle income, de cuando llegas a un cierto nivel, entre 8 y 10 mil dólares per cápita, que parece que es mucho más difícil acabar de despegar. Si miramos, entonces, Bangladesh ha hecho el recorrido que algunos dirían que no es tan difícil, que es pasar de low income, realmente países pobres, a lo que llaman low middle income. Aún no están al nivel de México o de Brasil, por supuesto, a nivel de PIB per cápita. Yo diría que hay varias cosas. Una, Bangladesh claramente ha habido un periodo políticamente muy estable durante mucho tiempo. Y bueno, Vietnam también, por otras razones, pero entonces hay continuidad en las políticas. ¿Qué pasa en Latinoamérica en los últimos, yo diría, prácticamente 10 años? Llega un nuevo gobierno. Lo primero que dice es que el otro lo ha hecho fatal y que hay que cambiarlo todo. O sea, el tiempo que pasa destruyendo instituciones que el anterior había creado y creando las nuevas se pierde muchísimo. Ha habido corrupción, que no vamos a ser un poco, pero corrupción hay en todas partes, pero se ha utilizado la corrupción como un arma política y esto ha tenido un efecto muy destructor definitivamente en Brasil, pero no digamos en Perú o en Colombia. Decían que la corrupción era la exportación, el producto de exportación más exitoso de Brasil, desgraciadamente. O sea que eso fue una conmoción en toda la región. La región necesita mecanismos de gobernabilidad, transparencia y continuidad. O sea, la continuidad es muy, muy importante. El periodo del presidente Lula y la presidenta Rousseff en Brasil fue un periodo de gran expansión de Brasil. Y estemos de acuerdo o no con las políticas de esos dos líderes, uno de ellos puede volver al poder. Vamos a dejarlo, pero lo que sí hubo fue continuidad. Y cuando hay continuidad, puedes construir basándote en lo que el anterior ha hecho. Los países también necesitan consenso y esto también, de nuevo,
Perú está en un momento que no es fácil. Entonces, ¿cómo lograr consenso? Se ha elegido ya el presidente, vamos a mover, ya está. Entonces, eso realmente, mientras que yo diría, de nuevo, este es un tema muy polémico, pero yo diría que en México, más o menos, ese consenso se ha mantenido con un cambio de gobierno importante. También estamos en un momento de que el péndulo de la globalización está yendo hacia el otro lado. La globalización continúa. Los países necesitan comprar petróleo, comprar cobre y vender patatas y vender televisiones. Eso no para nunca la globalización. Pero sí estamos en un momento en el cual estamos yendo hacia un proteccionismo. El presidente Biden, todo el mundo esperaba que iba a tener una actitud más negociadora con China y no la ha tenido. Ha mantenido y reforzado bastantes de las sanciones que había impuesto el presidente Trump. Entonces, estamos en un momento más proteccionista en el cual los países miran hacia adentro, salvan primero lo que tienen dentro, y eso tiene que, en un momento que Latinoamérica había, todo lo había puesto en lo que era el Washington Consensus, Latinoamérica un poco como que se ha quedado sin modelo. A ver, ¿qué pasa? Los que nos habían impuesto un modelo ya no lo practican, entonces, ¿qué hacemos? Un poco ahí ha quedado con el gran escándalo de corrupción. Esto a nivel político. Y luego a nivel privado, yo creo fervientemente en la importancia de tener un sector local fuerte. Esto lo ha hecho China, lo hacen todos los países, Latinoamérica lo ha hecho menos. Y hay un estudio de hace unos 7 u 8 años del Banco Mundial que dice que uno de los problemas de Latinoamérica es que no tiene suficientes empresas grandes. Porque las empresas grandes son las que crean tecnología, innovación, crean un ecosistema y tiran de las pequeñas. Entonces, en Latinoamérica tienes algunas empresas grandes no suficientes para tirar de las más pequeñas y crear esos ecosistemas que son círculos virtuosos que ayudan al desarrollo del país. Ok, perfecto. Muy bien, invitamos a Jorge Cabrera, si tiene algunas preguntas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, de hecho, primero agradecer, me parece súper valioso lo que han comentado. Esa reconfiguración regional de las economías y las oportunidades para Latinoamérica de la que has hablado tú, Lourdes, en tu presentación, me hace reflexionar sobre si post pandemia, porque ahorita estamos en este momento, en el momento golpeados en la parte de salud en la región, como tú bien has dicho, en la parte política también, pero en la parte post pandemia, ¿tú crees que en el tiempo va a mantenerse este cambio? Porque este es como un hito, ¿no? O sea, hay un hipo y todo se ha reconfigurado. ¿Tú crees que después va a regresar a la versión anterior o esta es nuestra nueva normalidad? A ver, he estado hablando de estos temas también esta mañana. Entonces me tiro al río, como dicen. Porque yo creo que hay un cambio de ciclo, hay un cambio. A ver, en francés hay un dicho que dice, cuanto más cambian las cosas, más todo es lo mismo. Y también te voy a decir, yo tuve uno de los speakers que tuve de General Atlantic, nos dijo, oye, cuando pasó el September 11, dijeron, oye, aquí nadie más va a volar. Has visto como un avión es un arma. Entonces, ¿cómo alguien va a volar? Hemos visto el periodo de mayor expansión, más rápida, volaba absolutamente todo el mundo. En mi generación en España, muy poca gente viajaba al extranjero, ahora vas en el metro o en el bus, todo el mundo acaba de volver de no sé dónde. Entonces, a ver, con todo la poca, como tú dices, ¿esto va a ser un hipo o esto va a continuar? Mi opinión, dos cosas. Una, yo creo que el outsourcing ha ido demasiado lejos. Estamos en un momento que en Europa ni en Estados Unidos nadie sabe cómo hacer una tostadora,
o incluso una televisión o un iPhone. El iPhone se hace en China y como Foxconn se fue a México y en México también. Entonces, la manufactura es un gran instrumento de innovación. Entonces, hemos ido como demasiado lejos en esta parte. Y claro, en la pandemia que ha acelerado tantas tendencias, lo que he dicho al principio, hoy, ¿cómo era posible lo que ha dicho José Luis? Faltaban instrumentos médicos, medicinas de primera necesidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que traer de nuevo cerca la manufactura, las vacunas, por ejemplo. ¿Cómo puede ser que la vacuna se retrasó tanto en países porque no tenían la capacidad de manufacturar sus propias vacunas? Esto hay que volver a traer ese know-how cerca porque lo necesitas, porque ha habido esta pandemia, pero esperemos que no, pero primero estamos ya terminado y pudieran haber otras. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos se ha declarado como el sector de salud como un sector estratégico. Entonces, definitivamente yo creo que sí va a haber una reestructuración de cadenas de valor y eso Latinoamérica lo tiene que pensar. Latinoamérica no tenía capacidad la industria automovilística de Latinoamérica no existía, no hay. Todos son montadoras que montan partes de coches japoneses, y ahora chinos. Brasil Geely de China va a abrir una empresa, porque se acaba de ir, creo que ha sido Ford, y Geely va a tomar, la empresa china va a tomar esto. Se necesita tener una capacidad local, un know-how, una posibilidad, algo, sí, no se va a traer todo de vuelta, pero hay que empezar a pensar en políticas industriales que habían desaparecido por completo de Latinoamérica y que en Estados Unidos se está hablando justamente de esto. Por ejemplo, voy a hablar de todas las redes de 5G. Las empresas de telecomunicaciones americanas, AT&T, Verizon, están pidiendo al gobierno que les ayude a construir la red de 5G para que Estados Unidos no se quede retrasado con respecto a China. Por poner algunos ejemplos que clarifican esta situación. Entonces, mi opinión es que sí, las sanciones van a continuar, serán efectivas o no, eso es un gran debate, pero van a continuar y va a haber una vuelta a reconstruir el sector manufacturero con políticas industriales que de hecho ya están sucediendo. Como sabéis, Biden, nada más llegar, ya todo el mundo decía, en el nuevo Roosevelt, Biden había enterrado definitivamente el Washington Consensus. Entonces, si el país que lo había promovido lo ha enterrado, entonces Latinoamérica se ha quedado como un poco huérfana porque en los últimos 20 años había seguido bastante al pie de la letra ese tipo de políticas con resultados mixtos. Muy bien. Gracias. No tengo más preguntas, gracias. Muy bien. ¿Algunas conclusiones finales, por favor, José Luis? Un par de conclusiones finales y después Lourdes, por favor. Yo creo que si pudiera yo concluir algo de esta conferencia, bueno, primero muchas gracias, una excelente oportunidad, pero para mí es que definitivamente todos lo sabemos y esto no es nuevo y no les voy a decir nada nuevo, el mundo cambió. Pero dentro de un concepto que es un hecho que el mundo cambió, lo importante ahora que hacemos un plan estratégico a 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, yo creo que vamos a ir sacando los números de los planes estratégicos y nos vamos a meter más en conceptos de desempeño de las empresas que permitan tener servicios y productos de excelencia. América Latina tiene que competir con el resto del planeta. Y lo vamos a hacer cuando estemos determinados a la excelencia, más que al número, a duplicar la venta o a mejorar la utilidad. Y esa es mi conclusión en un nuevo mundo con esta pandemia y con otras que van a venir. Tenemos que cambiar nuestros conceptos numéricos a verdaderos conceptos de excelencia, donde el cliente se convierte en el centro de la estrategia, de la planeación estratégica. La satisfacción y el ir más allá acá en México decimos deleitar las necesidades de nuestros clientes. Ahí es donde está el futuro en este nuevo mundo.
Muchas gracias y agradezco mucho por la participación y por la oportunidad. Gracias, José Luis. Lourdes. Muchas gracias de nuevo a la organización del programa y por la invitación, y de nuevo a José Luis, que me ha parecido súper interesante su charla, excelente. Yo solo añadiría una cosa, creo que lo que ha dicho es fenomenal. Las empresas tienen que pensar más allá del próximo trimestre, hay que pensar a medio y largo plazo, porque el próximo trimestre a veces es complicado. Y además de eso, yo creo que en Latinoamérica hay como una especie de un equilibrio inestable entre los gobiernos y las empresas. Es un momento de trabajar juntos, porque China representa una oportunidad y un gran reto al mismo tiempo. China está invirtiendo muchísimo en toda Latinoamérica y en los últimos 2 o 3 años cada vez más también en México, Tencent, Didi y bueno, me han dado con Foxconn y tantas otras. Entonces yo creo que ahí se necesita unidad a nivel de país, del sector público y del sector privado, y a nivel de región también. Yo haría una llamada para conseguir crear acuerdos de libre comercio. Perú es grande, pero es muy pequeño para la competencia a nivel global. En cambio, la innovación es carísima y Perú no se la puede permitir solo, pero si coordina programas de innovación y de tecnología con los países de la región, es mucho más eficiente. Esto lo digo, hago esta llamada, decimos en España, creo que en Latinoamérica, este llamado en un momento de falta de consenso. De nuevo, de forma extraña, quizá el país que tiene más es México en estos momentos y es el que está yendo un poco, yo diría, mejor. Pero en ese momento han subido los precios de las commodities. Vamos a aprovechar ese momento, ese nuevo cash cow que va a ser este momento para mejorar las sociedades y para conseguir un crecimiento más estable en el medio y en el largo plazo. Esas subidas y caídas, las caídas son tan terribles que tardas 3, 4 años en recuperarte, y eso es lo que no permite a la región subir. Entonces, yo diría, hay una oportunidad con la subida de las materias primas. Cuando las cosas están mal, solo pueden mejorar y deben mejorar. Muy bien, excelente, Lourdes, José Luis. Solamente agregar, por ejemplo, me atrajo mucho la parte de innovación, obviamente, que se tiene que incorporar en las empresas latinas. Recordemos que Latinoamérica tiene un lado de sourcing, ¿no? No es mucho más que, digamos, demand side, ¿no? Entonces, esa parte de la gestión de proveedores se tenía que consolidar. Creo que hay mucho que aprender, digamos, con empresas líderes, como la experiencia de José Luis, para poder justamente soportar mejor la parte de gestión de proveedores y poder nosotros conectar mejor a los mercados globales, ¿no? Eso en el caso de Perú, en el caso de Food Supply Chain, es impresionante el crecimiento. Somos líderes, pero nos falta desarrollar más esa gestión de proveedores. Y también otra variable que también lo comentó José Luis y de una u otra forma también, al último Lourdes, es la tecnología, ¿no? La tecnología se debe realmente darle su peso específico, como se dice, para que ayude a desarrollar las estrategias a futuro, ¿no? Entonces, eso serían algunas partes finales, digamos, de las conclusiones, y una estrategia específica puntual que primera vez que lo escucho es la estrategia de la última yarda que dijo José Luis. Entonces, es mucho más exigente la cadena de suministro en la parte de distribución, y en tiempo de COVID, sobre todo para estas industrias que ligadas al COVID, tienen que desarrollar casi a la perfección, diría yo, ¿no? Muy bien, sería todo por mi lado. Jorge, para terminar el evento, por favor, tus palabras. Sí, bueno, quiero agradecer a la IES, al GDC Latam, a Guillermo, a María Teresa y a ustedes, a Lourdes, a José Luis, que han contribuido con esta forma en la que nosotros enfrentamos el conocimiento, la academia. En esta conferencia global de decanos de ingeniería en el capítulo de Latinoamérica está buscando que se aborden temas importantes para la academia en el área de ingeniería, en la academia en Latinoamérica. Así que les agradecemos mucho
y estamos seguros que hemos contribuido para todos nosotros en un pensamiento, en una forma de pensar que nos permite sugerir nuevas estrategias y pasar del lado académico a la implementación en cada uno de nuestros países miembros. Así que gracias Guillermo, gracias María Teresa, gracias a todos por esta reunión, este webinar. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Hasta luego. Dale.